Sickness Behavior Syndrome. Es como en una traducción libre, como si fuera una síndrome de comportamiento del enfermo, ¿vale? Algo así. Y bueno, esto se utiliza mucho en psiquiatría y todo esto. Y es una respuesta, lo que es importante es tener en cuenta, saludos a Colombia, es que es una respuesta a una infección, ¿vale? Y esta respuesta a infección no necesariamente viene acompañado de fiebre, ¿vale? O sea, es un paciente que tiene una infección que todavía no genera fiebre, puede que genere fiebre, puede que curse asintomático con la fiebre y que empieza a generar cambios en su respuesta autoinmune y empieza a generar cambios en su comportamiento social y empieza a generar cambios también en su salud física, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta al principio, que es la definición, es una respuesta a una infección, lo que sea, ¿vale? Esta respuesta a infección puede venir o suele activar 3 vías del cuerpo, la vía endocrina, la vía autónoma y la vía humoral, ¿vale? Entonces 3 vías se van a activar ahí, o sea, la vía endocrina, la vía autonómica y la vía humoral, ¿vale? Esto genera cambios importantes en el comportamiento, que es lo que vamos a hablar hoy, porque hablaremos de loops de feedback, y suele cursar, o sea, la fisiología normal es que desarrolla, saludos a Cuba, a Inglaterra también, es que el paciente empieza a desarrollar una producción de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Eso que os pongo ahí son citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 1, alfa y beta, el factor de necrosis tumoral, TNF, alfa, y la interleucina 6. Son todos proinflamatorios, ¿vale? Estos pacientes suelen generar esta hiperproducción de marcadores de citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias, cuando entran en contacto con los órganos circunventriculares y con el plexo coroideo, empiezan a generar los cambios en las actitudes y los síntomas físicos y la fatiga crónica que vamos a hablar un poco más allá, ¿vale? Entonces, esto, ¿cómo llega al cerebro? Ya hablamos de esto en otros momentos. ¿Cómo llegará al cerebro? ¿Cómo esta información generará cambios en el cerebro? Por estas vías, ¿vale? Por estas vías. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene este comportamiento, lo que pasa es que las citoquinas proinflamatorias son las responsables por informar al cerebro, a los núcleos centrales, la situación del estado inmunitario del cuerpo. ¿Quién lleva esta información? Bueno, si la infección está en el tracto gastrointestinal, como ya hemos dicho en otros momentos, quien llevará la información por vía neural será el vago. Si la infección, por ejemplo, es una infección de la lengua o de la boca, quien llevará la información a los núcleos centrales será el trigémino, ¿vale? Apuntar esto. Si hay infección en el tracto gastrointestinal, el nervio que va a llevar la información a los núcleos centrales será el vago. Todavía si hay una inflamación en la boca, una infección en la boca o en la lengua, el que va a llevar la información a los núcleos centrales será el trigémino, ¿vale? Estas serán las vías neurales de información del estado del sistema inmunitario al cerebro, ¿vale? Además de la vía humoral. Esta ya hemos hablado antes que va a afectar a los pacientes, pero ahí es una respuesta más lenta, ¿vale? Muy bien, y como esto se relaciona con la clínica de mi paciente, con estos síntomas que os pongo ahí, ¿qué síntomas tienen estas personas que pueden que no desarrollen fiebre? Tienen náusea, tienen alteración del sueño,
tienen sensación de, ¿sabe? Un estado de depresión, aunque no sea una depresión, tiene un estado de depresión, de bajo ánimo y todo esto. Una persona muy irritable, está siempre con una irritabilidad muy alta, se altera por pocas cosas, tiene alteración de la memoria, alteraciones de la capacidad de enfocar en una tarea, cambios en la alimentación, aislamiento social, y esto es muy importante porque hablaremos de loops de feedback, ¿vale? Loops de feedback, aislamiento social, cansancio y fatiga a pequeños esfuerzos, ¿vale? Este es el comportamiento de esta persona. O sea, yo, si pienso en mi clínica, en mi consulta, puedo identificar un par de pacientes que tengo en consulta, ¿verdad?, que tienen estos síntomas. ¿A que sí? ¿Os suena esto? ¿O no? ¿O estoy yendo a la olla? ¿Qué os parece? ¿Os suena esto? Si os suena, por favor, dadme corazoncitos. Si estoy hablando de tonterías que no tienen nada que ver con la clínica, por favor, dame thumbs down, ¿vale? Pero yo tengo muchísimos pacientes con alteración de sueño, irritabilidad, sensación de depresión, alteración alimentar, náusea, cansancio y todo esto. Y en general la gente suele relacionar esto al estrés crónico y todo esto, que también está relacionado al estrés crónico, pero en esa situación ahí no tiene nada que ver con el estrés. Es una respuesta del sistema inmune en este momento que está reaccionando a una infección, ¿vale? Ahora, muy bien. Entonces, hemos dicho que la información del sistema inmune llegará al cerebro por una doble vía, que es una vía humoral y una vía neural. La vía neural del tracto gastrointestinal del vago, la vía neural que va por la boca y la lengua del trigémino, ¿vale? El plexo coroideo, que los ponemos ahí, y los órganos circunventriculares, ¿vale? Entonces está todo ahí. Además de esto, fijaros, lo que es interesante es que esta hiperproducción de citoquinas proinflamatorias, también está asociada a estados de depresión. Fijaros, personas que tienen depresión, no son todos los tipos de depresión, algunos tipos de depresión, ¿vale? Pero personas que tienen depresión, en general se encuentra en algunos grupos una alta concentración de citoquinas proinflamatorias. También, fijaros en esto, ¿vale? Entonces, como si el mantenimiento de este estado de hiperactividad, hiperreactividad del sistema inmune podría a largo plazo, como una mala adaptación, generar cambios en el estado de ánimo e incluso podría generar estados de depresión. Si os dais cuenta, cuando estábamos hablando del vago y las emociones, os conté que antes que venga el dolor, recordaros de esto, antes que venga el dolor, va a haber un cambio en el comportamiento, un cambio en el humor, un cambio en la actitud, ¿sabes? Va a haber un cambio antes. ¿Está relacionada a obesidad? Sí, Bernardo, pero ¿cómo está relacionada a obesidad? Es que los obesos suelen tener una respuesta peor, ¿vale? Pero no es un factor de riesgo para esto, pero los obesos tienen una respuesta peor, ¿vale? Entonces, ¿qué os estaba contando? Es que antes del paciente desarrollar el problema visceral, antes de desarrollar el problema de depresión, antes de desarrollar el dolor crónico, antes tiene que haber signos y síntomas de cambio en su rutina, en su personalidad, en su actitud, antes de generar dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento, ahora, este paciente que está empezando con esto, también tiene una hiperproducción de glucocorticoides. Entonces, en este momento no tiene dolor, pero tiene todos estos síntomas que ya te llevan a imaginar que este paciente no va bien, ¿vale? Ahí empezamos a darle la vuelta a las cosas.
Porque como decía Steele, nosotros tenemos que encontrar la salud, ¿vale? Nuestro desafío es encontrar la salud. La enfermedad puede encontrar cualquiera. Muy bien. Seguimos. Es un comportamiento típico de la depresión. Por ejemplo, en experimentos en modelos animales, entonces cuando os pongo ahí EXP, es que me refiero a modelos animales, o sea, ratas o ratones, ¿vale? Experimentos en modelos animales nos enseñan, por ejemplo, que ratas, cuando desarrollan depresión relacionada a aumento de citoquinas en la sangre, suelen desarrollar también aumento de la sensibilidad al estímulo doloroso. Incluso puede generar hiperalgesia y alodinia, ¿vale? Suele pasar también con las ratas un aumento de la fatiga. Un aumento de la fatiga. Suele pasar también, ¿vale? Además de esto, disminuye su resistencia al ejercicio en un primer momento. Esto en modelos experimentales, ¿vale? Ahora, lo que está subrayado en rojo, como disminución de la reactividad, aislamiento social, esto en humanos, esto en personas, en pacientes, ¿vale? Entonces, en pacientes con depresión tenemos además una disminución, fijaros, disminución de la reactividad a la recompensa. ¿Qué os estoy diciendo? Que estos pacientes que suelen cursar con aumento de la concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre no tienen una reactividad buena a la recompensa, ¿sabes? Tú le das un regalo, le haces una sorpresa buena y todo esto, pero es incapaz de reaccionar, es incapaz de alegrarse, de animarse y todo esto. ¿Os suena esto? En nuestros pacientes, ¿sabe? El paciente que tú le cuentas la mejor, o le ha pasado la mejor cosa del mundo, pero él sigue, esto no mola, y a él no mola nada, porque es un cambio en este momento químico, un cambio estructural en la capacidad sináptica de excitarse, ¿vale? Además de esto, este paciente suele cursar con aislamiento social, ¿vale? Aislamiento social. Y esto es muy importante porque cuando vamos a cerrar el ciclo de feedback positivo, que vamos a hacerlo hoy, el aislamiento social va a ser un punto clave para comprender esto. Y esto puede producir la inhibición de los mecanismos de analgesia descendente. Sí, esto produce a largo plazo, seguramente Morga, produce inhibición de la analgesia descendente, sí, porque va a influir en la sustancia gris periaqueductal y todo esto, ¿vale? Entonces, este comportamiento de la depresión que os pongo ahí, fijaros, tiene muchísimas similitudes con el sickness behavior, con el comportamiento del enfermo, ¿vale? Tiene muchas similitudes. De manera que, fijaros qué interesante, cosas o patologías que están asociadas a neuroinflamación o que están asociadas a inflamación crónica son patologías cardíacas, por ejemplo. El diabetes también está asociada a neuroinflamación o a inflamación de bajo grado. Y además de esto, otra patología, otra enfermedad que hablamos en otros momentos en nuestros directos, la artritis reumatoides. ¿Sí? Recordaros de esto, hablamos un montón de artritis reumatoides. Y yo os conté que antes que venga el artritis, antes que venga la enfermedad, tiene que venir un cambio autonómico, sostenido a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo, el tiempo es clave para estos pacientes. Entonces, fijaros, los pacientes, no es que estos pacientes que os estoy contando no tienen estas patologías, pero tienen factores de riesgo, tienen preocupaciones, tienen aflicciones que puedan venir a desarrollar estas patologías que os pongo ahí. El diabetes tipo 2, Joaquín, el 2, ¿vale?
estos pacientes que tienen riesgo y que tienen preocupaciones en desarrollar estas patologías, estos pacientes están más predispuestos a tener depresión. La depresión en este grupo de pacientes es muchísimo más frecuente, que son pacientes asociados a inflamación de bajo grado o a neuroinflamación. ¿Y qué es el Sickness Behavior Syndrome? Es un proceso que empieza a reaccionar a una infección. Todavía si hay una mala adaptación, esto suele cronificar, y si se cronifica, el paciente sigue con todos estos síntomas que tenemos ahí, todavía puede que esté sin dolor, puede que esté asintomático en este sentido, pero ya con muchísimos cambios en su comportamiento, ya con muchísimos cambios en la actitud, ya muchísimos cambios en la capacidad de hacer ejercicio, de motivarse y todo esto, ¿vale? Se va a quedar 24 horas, ¿vale? No te preocupes. Y estará en YouTube también, si quieres buscarlo después, ¿vale? Entonces estamos hablando ahí, ahora salimos de una situación que debería ser una infección y que debería pasar así de inmediato. Todavía hay mala adaptación de algunas personas y esta mala adaptación puede empezar a generar cambios en el estado de humor y todo esto, lo que puede a largo plazo generar un estado de depresión, ¿vale? Trabajan con fármaco para los depresivos, para el Behavior Syndrome no, ¿vale? Muy bien, ahora pasamos de aquí, yo creo que es este. A ver, muy bien. Entonces, hay similitudes entre la depresión y el behavior, ¿vale? Pero las similitudes terminan ahí. ¿Por qué? Porque el sickness behavior es algo reversible, todavía la depresión se queda a largo plazo, ¿vale? Y esto con una asociación directa con el sistema inmunitario, que va a aumentar factores relacionados a depresión y aumenta la actividad del eje HPA. ¿Vale? Aumenta la actividad del eje HPA, que ahí en este momento es nuestro eje de estrés y nuestro eje de respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. ¿Vale? Tiene asociación positiva también con fibromialgia. ¿Vale, Susana? Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Hasta ahora lo que tiene que estar claro es que una infección puede generar un cambio en la respuesta inmunitaria y este cambio en la respuesta inmunitaria puede generar un cambio en el estado de ánimo, en depresión y todo esto, ¿vale? O sea, lo que quiero que tengáis claro es que un factor biológico, ahí la infección, con una mala adaptación va a generar cambios autonómicos, cambios endocrinos, cambios en el estado de humor, cambios en comportamiento y todo esto, y esto va a desarrollar a largo plazo un estado físico de depresión o algo así, ¿vale? O sea, del biológico al comportamental. Ahora os contaré la película al revés, del comportamental al biológico, ¿vale? Entonces, el comportamiento social que os pongo ahí, a ver si estoy con la foto correcta. Sí. El comportamiento social que os pongo ahí también es capaz de generar loops, ¿vale? Entonces, fijaros. Ahora vamos con la peli al revés. Exposición a estresores. Entonces, ya tenemos muchísimas investigaciones relacionadas a psicología y todo esto, que dicen, por ejemplo, que determinados estresores sociales van a generar un aumento de la respuesta proinflamatoria y aumento de la liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, por ejemplo, un niño que los padres se están divorciando y
hay mucho lío, mucha pelea, no sé, muchos problemas en este proceso y el niño tiene que convivir con todo esto, ¿vale? Estos niños, por ejemplo, o adolescentes, suelen tener un aumento de la concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre, ¿vale? O sea, ahí ya no estamos hablando del biológico al físico. Estamos hablando de otros aferentes, o sea, el comportamiento, otras aferencias que van a afectar al físico también, que los voy a enseñar en secuencia, ¿vale? Entonces, estresores sociales suelen generar un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias en la sangre, o sea, con experiencias vividas, malas, claro, ¿vale? Estas experiencias vividas, para comentar solo, estos artículos están todos en nuestro Telegram, ¿vale? Si queréis, está todo ahí ya, para que tengáis todo acceso a toda la información. Entonces, estos estresores suelen generar más citoquinas proinflamatorias en la sangre, ¿vale? Otro factor que genera aumento de citoquinas proinflamatorias en la sangre es el aislamiento social. El aislamiento social no pasa solo con adolescentes, pasa con adultos, pasa también con personas más mayores, con los idosos, ¿vale? Y esto, el aislamiento social, el hecho de estar solo o, más que esto, de sentirse solo, el hecho de sentirse solo, aunque no esté, porque sabemos que muchas veces en la vida hay mucha gente alrededor, pero nosotros nos sentimos solo, aislados igual, ¿verdad? Como si no hubiera nadie para comprender o para hablar. Y aunque haya un montón de gente alrededor, nos da igual. Entonces, el aislamiento social también genera un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias en la sangre. Y esto es importante porque ahora vamos a desarrollar un poco el tema, ¿vale? Este aislamiento social, déjame coger mi sabón de aquí. Okay. Este aislamiento social está asociado también personas que están aisladas tienen una respuesta de mayor concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre, pero además de esto, cuando estas personas que están aisladas tienen que reaccionar a una situación de estrés, estas personas reaccionan con algo muchísimo más potente. O sea, yo, naturalmente, reacciono de una forma controlada, una forma regulada. Estas personas que están aisladas, que tienen más concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre, reaccionan muchísimo más fuerte, tienen una reacción muchísimo más intensa, ¿sabes? Que no cuadra con el nivel de la experiencia, o sea, una experiencia que no debería ser nada importante, pero la persona reacciona como si fuera el fin del mundo, ¿sabes? ¿Os suena pacientes así? O incluso personas cercanas a vosotros así. Esto suele pasar en la familia también, ¿verdad? Bueno, estos signos que os estoy contando son signos de hiperreactividad del sistema inmunitario. Esto es lo que tiene que estar marcado. Son loops de feedback. Estos síntomas, quiero quedarme solo, no quiero estar con nadie, no quiero saber de mis amigos, no quiero saber de mis familias. Estos son signos de hiperreactividad del sistema inmune, ¿vale? Pero ahí, que no vienen del físico, sino que de la interpretación de las experiencias que tengo en mi vida en este momento. Por esto, cuando hablamos de sistema autónomo, no podemos reducir el sistema autónomo a lo que son las vísceras, porque ahí os estoy contando algo que no tiene nada que ver con las vísceras, algo que tiene que ver directamente con la interpretación de las experiencias del paciente. Por esto, el sistema autónomo reacciona. Yo os conté ya distintas veces, el sistema autónomo
no puede ser el culpado, porque el sistema autónomo es un sistema de respuesta, ¿vale? La epigenética va a influir muchísimo, que vamos a hablar ahora en la secuencia, ¿vale? O sea, todo es el físico y es la experiencia sensorial de los sentidos superiores también, y esto tenemos que añadir en nuestro tratamiento para tener éxito, porque si le tratamos las vísceras del paciente, todavía sale de la consulta y sigue con esta interpretación equivocada de la realidad, lo que pasa es que los ojos, el sentido de escuchar, la audición, el ambiente, otra vez le daña el sistema, porque ahí el sistema es ambiental y no físico. Esta es la pelea al revés que les estoy contando, ¿vale? Entonces, seguimos por esta pelea aquí. ¡Pum! Muy bien. Estos pacientes ahí son pacientes que en este momento no tienen dolor. Esto es importante, ¿vale? Porque tenemos que ser muy finos para detectar esto. Son pacientes que no tienen dolor. Luego, a largo plazo, sí, lo van a desarrollar, pero en este momento no. Muy bien. Muy bien. Estos pacientes tienen la transmisión del impulso neural por el vago, la transmisión del impulso, si fuera oral, por el 5 y las vías sanguíneas como fuente de información. Tengo que poner esto en mi valoración. O sea, si el paciente refiere cambios en las aferencias de la boca, cambios en las aferencias vagales o éxtasis abdominal o cambios en la reactividad o cambios en la afectividad, esto todo me va a dar pistas, me va a dar tips de que este paciente está con una reacción así. Este paciente, a él no le gusta abrazos, a él no le gusta abrazos, ¿vale? A él no le gusta el afecto, a él no le gusta estar cerca de otra persona, a él no le gusta un saludo, ¿sabes? Un saludo con un saludo contundente, ¿sabes? Un saludo de verdad. Es el paciente que tiene la mano flojita, así. Tú le das la mano, hola, ¿qué tal? Oh, muy bien. ¿Sabes? Estas personas suelen cursar así. Son pequeños tips que nos indican que el paciente está entrando en colapso. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué os estoy diciendo? ¿Qué es un loop? Ahí está el loop. Las experiencias sociales, si son malas, o si la interpretación de las experiencias sociales son malas, genera una hiperactividad del sistema inmune. ¿Vale? Si el sistema inmune está hiperreaccionando, se activa el sistema inflamatorio. Si el sistema inflamatorio está hiperreactivo, se afecta la regulación social. Y si la regulación social es de aislamiento, se activa el sistema inmune. ¿Y esto qué me va a generar en las vísceras? A largo plazo me va a generar vísceras con un aumento de sensibilidad, ¿verdad? ¿Me va a generar esclerotoma positivo? ¿Os parece que sí? ¿Sí o no? ¿Esclerotomas positivos? ¿Sí o no? Sí, sí, dame corazones. Si no, thumbs down. Claro, claro. Me va siguiendo. Va a generar un montón de esclerotomas positivos. Va a generar un montón de cambios en la función de los órganos, de las vísceras. Va a generar sensibilidad periférica. Todavía el problema no está en la parte física de este paciente. Está en la parte ambiental de este paciente. Entonces, en nuestro tratamiento, cuando buscamos el sistema nervioso autónomo, esto tiene que estar contemplado en nuestra terapia. No es que ahora no somos psicólogos, el tema no es este. El tema es que el paciente tiene que darse cuenta, y con esto podemos ayudar un montón, el paciente tiene que darse cuenta de lo que es de verdad que le está generando este cambio
de hipersolicitud del sistema. Y solo el paciente puede contarte esto. Tú no puedes descubrir solo, no puedes predecir que el paciente tenga esto. Pero estos pacientes son pacientes muy claros, porque son pacientes que tienen dificultad para mejorar. Y entonces hacemos la mejor terapia del mundo, le derivamos a fisios, médicos, osteópatas y sigue igual. ¿Y por qué sigue igual? Porque la raíz de la hiperactividad del sistema no está en la parte física, está en la parte ambiental, en cómo reconoce el ambiente. Nosotros como osteópatas ahí, o terapeutas manuales, fisios, tenemos un papel muy importante que yo lo veo muy... en portugués la palabra sería negligenciado, ¿sabes? Yo veo que... No sé si tiene sentido en español la negligencia o algo así, pero es que es como si... Es como si este paciente... Si no le hacemos caso a esta situación. Pero no es que no le hacemos caso a esta situación como no escuchamos al paciente. No es esto. Es que deberíamos poner en nuestra terapia técnicas para potenciar, para aumentar las vías sensitivas aferentes que son sensibles al tacto, que van a los núcleos centrales reguladores de las emociones. Recordaros que estábamos hablando, cuando hablamos del vago y las emociones, os conté que el vago tiene relación con la corteza prefrontal, tiene relación con la ínsula, con la amígdala, con un montón de núcleos, con el sistema límbico, con un montón de núcleos centrales que son responsables por las emociones. Entonces, cuando tenemos un paciente de este, aunque no tenga dolor, pero tiene una dificultad para desarrollar el afecto, para desarrollar la capacidad de interacción social y todo esto, deberíamos estar buscando una terapia más integrativa, ¿sabes? Como si quisiera integrar el cuerpo a la mente. Por esto hemos dicho, tratar el cuerpo para trabajar la mente. Y ahí necesitamos buscar las vías que nos llevan a los núcleos centrales capaces de modular esta experiencia. ¿Vale? Me voy explicando. Si yo estoy flipando aquí, por favor, me lo decís, porque si no, yo me paso un montón. A ver si es esto que quiero. No, estamos aquí. Muy bien, ahora aquí. Ahora os quiero contar esto. A ver si me pasé en algo. Hay otra imagen que quiero enseñar a vosotros. Espera, aquí. Pum. Esta imagen, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Ahí tenemos en azul estresores sociales, azul o morado o algo así. Darle estímulos que reeduquen. Sí, perfectamente. Como estábamos hablando en el directo de vago en las emociones. ¿Vale? El curso que estamos preparando, Ruby y yo, y esto me pidió Ruby para deciros que, por favor, tranquilidad, que está casi listo. Me encantó un montón lo que hemos hecho. Yo de verdad tengo muchísimas ganas de trabajar en este curso, pero creo que entre hoy y mañana ya tenemos la confirmación de todo. Pero ahí en este gráfico que os quiero marcar, es que lo que está en azul son los estresores sociales. Y lo que está en verde son los estresores no sociales, o sea, un león, un tigre, un coche, una pistola. Los estresores sociales son situaciones donde hay separación de pareja, hay una crítica negativa, un feedback negativo, estos son un rechazo a la persona, estos son estresores sociales, ¿vale? Fijaros qué curioso lo que tenemos ahí. Los pacientes, esos son pacientes, no son animales, no son experimentos con modelos experimentales, ¿vale? Los pacientes
que tuvieran una pequeña dosis de endotoxina para subir las citoquinas proinflamatorias, reaccionaron ahí a mi izquierda, no sé cómo está para vosotros, pero aquí en bajo la figura 2, reaccionaron muchísimo peor con la sensación de amenaza, que los pacientes que no estaban inflamados. Reaccionaron muchísimo peor. Y fijaros dónde está la peor respuesta. La peor respuesta está en condiciones sociales. Fijaros, estos pacientes que están inflamados, a ellos les da casi igual una situación de, bueno, hay una cobra aquí, estoy en la sabana, hay una serpente, y estos pacientes que están inflamados reaccionan igual, casi igual que un paciente no inflamado en una situación de un estresor no social. Todavía en un estresor social, o sea, la pareja le hace una crítica o su pareja le dice algo que no puede tragar, ¿sabes? El inflamado, el paciente que está inflamado, no le molesta lo que es externo, lo que él no da importancia a cosas externas como el dinero, como el coche, como la pistola. Todavía la reacción a sus personas cercanas, a sus personas más queridas, las que están más cerca, tiene una hiperreacción relacionada a estas personas brutal. Fijaros, porque la inflamación afecta la interpretación que tú tienes de las experiencias sociales que están relacionadas a las personas que están cerca de ti. Es como si la gente que te quiere más estuviera te haciendo más daño. ¿Me explico? O sea, y ahí tú te preguntas, pues, pero yo le quiero tanto, ¿por qué me hace daño? A veces no es que te hace daño, a veces es que tu interpretación sobre la actitud de esta persona es que está en hiperrespuesta, ¿sabes? Y esta hiperrespuesta genera una hiperactividad simpática. Y esta hiperactividad simpática genera un eje de estrés. Y este eje de estrés va a sensibilizar a las vísceras. Las suegras, veces, ¿sí? Es que la mía está en Brasil y yo estoy en Madrid. Entonces este problema yo no lo tengo, Marco. Entonces lo que pasa es esto, ¿vale? Entonces con estos pacientes lo que suele pasar es que la pareja no le cuadra jamás, ¿sabes? Cambia de pareja, pero sigue igual el problema, y cambia de pareja y sigue igual el problema, y cambia de pareja y sigue igual el problema, ¿sabes? Son personas así. Y los amigos no le valen, ¿sabes? Cuando está mal le valen los amigos, pero cuando está bien deja a los amigos allá. Esta es la característica de estas personas. Tú como terapeuta, esta persona te busca como terapeuta cuando está muy mala, pero empieza a reaccionar, ya te deja, y ahí empieza a empeorar otra vez y ahí te busca otra vez. Y ¿sabes? Esta es la característica de estas personas, ¿vale? Aquí tengo un pequeño resumen para vosotros de las respuestas principales de estos pacientes. ¿Y por qué os pongo esto? Porque hablamos de loops de feedback. En mi paciente que tiene alteración del sistema nervioso autónomo, como el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta, va a reaccionar a esto que les estoy enseñando ahí. Va a reaccionar a esto. ¿Y cómo va a reaccionar a esto? Con aislamiento social. Y cuando se tiene aislamiento social, tengo más respuesta inmune. Cuando tengo más respuesta inmune, más inflamación. Cuando tengo más inflamación, más aislamiento social, más irritabilidad y todo esto. O sea, aquí vamos del comportamiento al físico. Antes estábamos del biológico al físico, del biológico a la enfermedad. Ahora estamos del ambiente a la enfermedad. Y el sistema autónomo reacciona a los dos. Y cuando le trato solamente el cuerpo, cuando le trato solo la metámera, la víscera o algo así, yo estoy dejando la mitad de todo fuera del tratamiento. Y ahí el tratamiento suele cursar peor. ¿Vale?
Perfecto, lo que tú interpretas es lo que te dice, perfecto. La manera como tú interpretas está afectada ahí también. Por esto os dije que deberíamos poner en nuestro tratamiento un poco más de neurociencia, un poco más de cómo el contacto, como el toque, puede activar núcleos centrales relacionados al afecto, relacionados a la educación. Entonces, este paciente, fijaros, por esto os comenté otro día en el directo, que no siempre es posible tratar un sistema. Quiero tratar el sistema hepatobiliar, quiero tratar el sistema del estómago. No siempre somos capaces de hacer esto. Este paciente no puedo tratar un sistema. Tengo que tratar un mecanismo. ¿Me vais siguiendo? Este paciente no tiene problema en un sistema, tiene problema en el mecanismo, en cómo el cuerpo reacciona a los estímulos ambientales. Este es un mecanismo, no es un sistema. Entonces, utilizamos nuestras técnicas manuales, nuestras maniobras, para ayudarle al paciente a mejorar su interpretación del sistema que está a su alrededor. Pero no le tratamos como un sistema, le tratamos el mecanismo que está generando la disfunción en esta situación. La interpretación, luego la respuesta de los núcleos centrales, luego la respuesta antiinflamatoria sostenida, luego el eje de estrés, luego las vías vagales, que son las vías del afecto, las vías que van a la corteza prefrontal y todo esto. Y yo no sé si he puesto aquí, pero estos pacientes que os cuento, que están ahí con los estresores sociales y todo esto, tienen una hiperactividad del núcleo de la amígdala. Recordaros, la interocepción está rota, José, rota, ¿vale? Recordaros que la amígdala era parte del Central Autonomic Network, ¿vale? Recordaros, la amígdala era parte del Central Autonomic Network, ¿sí? A ver, yo creo que os puse aquí. Aquí, está aquí. La amígdala está ahí, fijaros, del Central Autonomic Network. Y había una imagen que os puse también, que la amígdala era un componente, una parte importante del sistema excitatorio subcortical. Recordaros de esto, el sistema excitatorio subcortical, que estaba relacionado a los núcleos simpáticos centrales, relacionados a la corteza prefrontal, y la amígdala es el principal punto de convergencia de la interocepción. Es el principal punto de convergencia interoceptivo. ¿Os dais cuenta que es un mecanismo? Ahí es un mecanismo. ¿Y quién lleva la información, la principal información interoceptiva? ¿Quién la lleva, por favor? Decidme, por favor. ¿Qué nervio lleva? Es el responsable por la principal aferencia interoceptiva. ¿Quién lo hace? Por favor. Decidme el nervio. ¡Nervio vago! Muy bien, Soledad, muchas gracias. Altamente sensible a los tipos. A ver, en personas diagnosticadas como altamente sensibles. ¿Puede estar pasando? Sí. Esto puede estar pasando en estas personas. Fer Díaz, puede estar pasando, sí. Autistas, pacientes autistas tienen alteraciones muy importantes en la interocepción, ¿vale? Entonces, el vago, como estábamos diciendo antes, llevará toda esta información interoceptiva a la amígdala, y la amígdala en estos pacientes está con hiperreactividad y es parte del circuito excitatorio central. O sea, la desregulación va por todo. Por esto, cuando tratamos a este paciente, tenemos que tratar este mecanismo de interpretación más que una víscera, más que una metámera, más que un sistema, más que una estructura. Necesitamos trabajar el mecanismo, ¿vale? Por eso cuando les conté del caso de mi paciente, que le tratamos a su hijo, y yo todavía no conocía a su hijo, yo estaba tratando en el niño que tenía 3 años. Si alguien no se enteró de esta historia, está en YouTube,
¿vale? Yo le traté al niño porque rompemos con el mecanismo. ¿Os dais cuenta? El mecanismo que generaba las anginas de repetición en el niño es que no encontraba en su padre su protección, no reconocía en su padre su protección. El momento en que el padre empezó a abrazarle, a decirle te quiero hijo, a ponerse siempre disponible para ayudarle, se quitaron las anginas, no tuvo más inflamaciones, inflexiones ni nada, y el niño se quedó fenomenal porque interrumpimos el mecanismo. Esto es trabajar el sistema autónomo, ¿vale? Donde se puede ver las técnicas sensoriales es que no están descritas de esta forma, ¿vale? Por esto Ruby me pidió para hacer este curso, ya que estamos en cuarentena online, para poder aportar el conocimiento que esté relacionado a esto, que es un poco el tema de mi doctorado también en neurociencias, ¿vale? Y aprovechando que tenemos en el día 25, si no me equivoco, una masterclass de pediatría que va a ser en YouTube. Luego enviaremos a todos las informaciones de cómo acceder a YouTube, porque ahí podemos estar por más de 1 hora y lo que vamos a aportar es muy interesante y 1 hora no nos vale, entonces necesitamos de más tiempo. Y esto es muy interesante porque una parte de lo que vamos a hablar en el 25 está relacionada a esto también. Fijaros, niños, para los que tienen niños, sobrinos o algo así, niños que con menos de 8 años investigados, los niños que tuvieran estresores sociales importantes como divorcio de los padres o acoso o bullying o todo esto, han reaccionado con un aumento de la producción y concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre. Ahora, fijaros que estos niños valorados hasta 7 años después del evento, hasta 7 años después del evento, seguían estos niños con aumento de las citoquinas proinflamatorias en la sangre. Fijaros, esto es un loop, ¿os dais cuenta? Eso es un loop clarísimo, es un loop de feedback positivo clarísimo. Un niño delante de un estresor social valorado 7 años después del evento, seguía con aumento de la concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre. Este es un loop de feedback positivo tal cual. Este es un loop de feedback positivo. Necesitamos trabajar el mecanismo, más que la víscera, más que la vértebra, más que el tejido. Por esto utilizamos nuestras manos para acceder a los núcleos centrales, para permitirle una mejor capacidad de adaptarse. Trabajamos el cuerpo para poder trabajar la mente. ¿Me vais siguiendo? Puede ser que generen alergias alimentares, puede generar asma, puede generar bronquitis, puede generar colon irritable, puede generar dermatitis, psoriasis, todo esto, ¿vale? Adolescentes, ahora con adolescentes, esto todo investigación, está ahí colgado en Telegram, ¿vale? Adolescentes que tuvieran eventos negativos también, relacionados a rechazo en la escuela, dificultad para encontrar un grupo y todo esto, tienen más concentración de citoquinas proinflamatorias y tienen una peor respuesta social, tienen más dificultad para encajarse en un grupo, más dificultad para trabajar con la familia, es un adolescente problema en general, es el que tiene esta característica también, por factores ambientales, ¿vale? O sea, ¿qué os estoy diciendo? Estos son loops de feedback. O sea, hemos hecho la primera peli del biológico a la enfermedad y la segunda peli que os estoy contando es del ambiental a la enfermedad. O sea, no me hace falta que tenga un daño físico. No me hace falta un daño en el físico. Si yo no tengo un daño físico, ¿por qué voy a tratar el tejido? ¿Por qué voy a tratar el sistema si no tengo un daño en el físico? Si no tengo un daño en la estructura, pero en el mecanismo está alterado. Y el mecanismo alterado
me altera el sistema nervioso autónomo, me altera la respuesta, me altera la capacidad del vago de informar interocepción. Y la interocepción tiene una relación directa con el afecto, con la capacidad de quererse y todo esto. ¿Vale? Además de esto, os quiero contar esto también, tengo ahí 9 minutos. Además de esto, fijaros, los factores genéticos son importantes, ¿vale? Mariano, está en nuestro Telegram, ¿vale? Los factores genéticos son importantes, es decir, el factor genético es como si fuera la pistola, pero el factor genético en general no dispara. El tiro, en general, claro que hay situaciones que sí, pero el tiro, en general, no viene por el factor genético. ¿Quién va a disparar la pistola? El tiro viene, en general, porque por lo que nos pone ahí, que es la epigenética. O sea, los factores genéticos son importantes, pero se dispara la pistola, en general, son los factores ambientales. Es el ambiente, el environment, lo que está alrededor. ¿Vale? Esto es muy importante para nuestros niños, ¿vale? Adolescentes que están en ambientes competitivos reaccionan mucho peor, por ejemplo, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Fijaros, esto es importante. También voy a marcar otra cosa. Nosotros todos, sanos o no, reaccionamos frente a una situación de peligro, una situación de rechazo. Todos reaccionamos proinflamando. Somos proinflamatorios en una situación como esta. Todos. Lo que pasa es que los que tienen una tendencia, los que tienen más riesgo, los que tienen más vulnerabilidad, reaccionan peor. Y si no nos damos cuenta que reacciona peor y no le tratamos, va a desarrollar algo. Esto es lo que tiene que estar claro. Por esto necesitamos buscar la salud, no la salud física. El dolor es una alarma, da igual el dolor. Si no le duele, está bien, claro que no. Yo puedo no tener dolor y tener un cáncer. Y tengo un problema gordo. El dolor no puede ser la referencia siempre. A veces tenemos que buscar ser más amplios, más holísticos. No holísticos de valorar el cuerpo como un todo, pero de valorar la persona como un todo, como un universo. Lo que experimenta y lo que interpreta del ambiente es lo que me va a determinar el éxito del tratamiento o no. ¿Me explico? ¿Me va siguiendo? Tenemos que ser más amplios en nuestro aspecto clínico cuando trabajamos con sistema inmune, cuando trabajamos con un sistema autónomo, ¿vale? Porque es un sistema de respuesta. Entonces, el loop que os pongo es este. La parte ambiental determina la capacidad de respuesta del sistema inmune. Y el sistema inmune determina la capacidad de respuesta del ambiente social. Yo os puse ejemplos para los dos. Un ejemplo que viene del biológico a la enfermedad y un ejemplo que viene del ambiente a la enfermedad. O sea, es un sistema de loop positivo, un sistema de retroalimentación, ¿vale? Y ahí una experiencia con ratones, otra vez que os pongo para ilustrar algunas cositas. Ratones que estaban expuestos a estresores sociales, dos grupos. Uno, estresores sociales, otro, estresores físicos, como restricción, cárcel, todo esto. Le han puesto a los dos grupos una dosis alta de lipopolisacáridos. Hola Pablo, bienvenido. Una dosis alta de lipopolisacáridos, ¿vale? Los ratones que estaban en el grupo de estresores sociales seguirán con el doble de muertes. Se han muerto el doble de ratones que estaban en el grupo de estresores sociales. O sea, muchísimo peor la respuesta de las ratas o de los ratones que estaban en el grupo de estresores sociales.
muchísimo peor la respuesta. Reaccionaron muchísimo peor, ¿vale? Afortunadamente hemos conseguido recuperar el vídeo. Entonces, para completar lo que estaba diciendo de la última parte, es que, o sea, el doble de muertes, o sea, el número de óbitos ha sido el doble en el grupo de estresores sociales cuando comparamos con los estresores físicos. Y además de esto, al hacer el histopatológico, se identificó que la hiperrespuesta, la hipersolicitud de respuesta inflamatoria ha sido en el cerebro, en los pulmones, en el bazo y en el hígado. Y además de esto, los ratones empezaron a desarrollar resistencia a los glucocorticoides. Es decir, estaban resistentes a antiinflamatorios. ¿Sabes? Cuando tus pacientes llevan antiinflamatorios, analgésicos, lo que sea, y les da igual, ¿sabes? Que ya le duele todo y ya no cambia más con medicación. Entonces empezaron a desarrollar resistencia a glucocorticoides, o sea, estaban resistentes a antiinflamatorios, ¿vale? Lo que empeora muchísimo la situación. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me encanta el tema, ¿vale? Es muy importante saber que cuando trabajamos con un sistema autónomo, cuando trabajamos con víscera, cuando trabajamos con respuesta, hipersolicitud de respuesta inmune, necesitamos trabajar como si fuera un sistema. Y un sistema tiene también que tener en cuenta en su tratamiento el ambiente y la interpretación del paciente sobre este ambiente. Os dejo un fuerte abrazo. Hasta luego.